Bueno, y al principio del programa anunciamos que hoy, 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz. ¿Y quién mejor para hablar de nuestra voz que una fonoaudióloga? Por eso la tenemos a través de Meet a Bettina Verdini, que le damos la bienvenida al programa del día de hoy. Hola Bettina, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar con nosotros. Sabemos que estuviste todo el día con Ujú. pacientes, así que estuviste muy ocupada, pero bueno, ahora ya relajada en casa, ¿no? Sí, por supuesto, y acá muy agradecida de tu comunicación, por supuesto. Bueno, nos pareció importante hablar con una fono sobre este tema porque qué importante es nuestra voz, pero Ujú. queremos saber cuidar nuestra voz, ¿no? Por eso quiero preguntarte por qué es tan importante tomar conciencia sobre el cuidado justamente de nuestra voz en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, buenas noches a todos, ante todo a la audiencia. Eh, bueno, la voz es tan importante porque los que tenemos el privilegio de comunicarnos a través del lenguaje es el medio a través del cual nos expresamos, eh, el vehículo que nos permite interaccionar con los demás, es lo Ujú. que nos permite manifestar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras emociones. Además es nuestra identidad personal, porque, bueno, es una huella propia de cada uno. Si estamos en un lugar donde no vemos a la persona que llega y con solo escuchar su voz, si es alguien de nuestro entorno y que lo conocemos, podemos identificar fácilmente de quién se trata. Además, la voz nos refleja un poco la salud física, la salud mental. Ujú. Eh, una voz, una persona que no se siente bien emocionalmente, demuestra una voz quebrada, una voz ronca, con dificultades, expresa muchísimas cosas, por eso es algo tan valioso y tan importante de cuidar y realmente de valorar profundamente. Bettina, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos a diario, tal vez sin darnos cuenta? Bueno, por ahí hacemos un uso demasiado abusivo de la voz, sobre todo personas que tienen como instrumento de trabajo el comunicarse a través de la palabra y entonces hacen el uso de la voz durante muchas horas en ambientes que son demasiado ruidosos y que implican un esfuerzo muy grande para poder mantener esa escucha del otro. No tener la hidratación suficiente, que este es un punto muy Ujú. importante y muy que quisiera recalcar para aconsejar, muy importante la toma de 6 u 8 vasos de agua diarios Bien. para poder mantener hidratada la cuerda vocal, que bueno, para el que no sabe, lo tenemos ubicada aquí en nuestro cuello y si esa cuerda vocal se reseca o no está lo suficientemente lubricada, no rinde y genera todo un esfuerzo que a la larga puede generar una patología Claro, o un cansancio al hablar. claro, claro. Bettina, además del agua, que vos recién la nombraste, en lo Este, práctico, si yo quiero cuidar mi voz todos los días, ¿qué hábito simple debo adaptar, debo tener? bueno, además de la hidratación que les Sí. mencioné, un estado de relajación, buscar maneras, si realmente monitoreamos que habitamos un cuerpo donde estamos sometidos a muchas tensiones, muchas contracturas, todo el tiempo por el tipo de trabajo que realizamos, por la postura incorrecta que tenemos, a lo mejor al estar mucho frente a una computadora, o el docente que está mucho tiempo en el aula y que habla demasiado y que eso Ujú. le genera mucha tensión, buscar alguna actividad que te permita, o alguna técnica o alguna disciplina que te permita tener un estado mayor, de una relajación mayor para estar más cómodo, más flexible, más, para que la voz fluya de una manera más cómoda. Más aún si la persona de la que hablamos se dedica al canto, Claro. obviamente, entrenar y practicar y realizar una ejercitación. Y lo que les decía de no hacer un abuso del volumen de voz Ujú. para aquellos que trabajan en ambientes a lo mejor muy grandes, en espacios amplios, nunca dirigirte al otro elevando el tono o gritando, sino más bien acercándote a la persona con quien tenés que interactuar, o un docente, que es lo más frecuente de Es encontrar verdad.
con patologías vocales, tratar de generar un ámbito en el aula del mayor silencio posible para que todos puedan comunicarse de la manera más cómoda y generar también el modelo para los niños de que se acostumbren a esa forma de comunicación, que es algo que también, en lo cual también se educa, ¿no? Claro, claro que sí. Betina, ¿qué señales nos da nuestro cuerpo que nos dice que algo no está bien con nuestra voz? ¿Y cuándo, en qué momento consultar? Bueno, para hacer una consulta yo les diría que cuando ya notamos una presencia de una ronquera o de una difonía o que la voz no sale bien o no nos escuchamos bien y eso se prolonga más de 15 días, ahí ya merita la búsqueda de un profesional otorrinolaringólogo o al médico clínico e iniciar una consulta. También las personas que sienten fatiga, cansancio excesivo después de una jornada de haber hablado mucho, empieza a ser un indicador de buscar algún camino para prevenir y que esto no se transforme posteriormente en una patología vocal. Sumamente importante estas recomendaciones. También cuando tenés cambios en el tono de voz, por ahí tenés una voz más fina, más gruesa, que cambia, que varía permanentemente, algo nos está indicando. Esas pueden ser señales de alerta para hacer una consulta oportuna y evitar una patología más severa, ¿no? Claro, claro. Betina, para todas aquellas personas que trabajan con su voz, antes nombrabas a los docentes, locutores, periodistas, ¿algún consejo que le puedas dar para cuidar su voz en el día a día? ¿Alguna recomendación en especial? Y bueno, más allá de la recomendación que dijimos, de la ingesta de líquidos, Sí. con respecto al líquido, muchos dirán, bueno, pues yo tomo todo el día mate, cafecito y con eso estoy bien hidratado y no, eso no es lo conveniente, o sea, no digo que eso no lo podamos ingerir, pero no es lo más recomendable porque genera secundariamente una deshidratación. Por lo tanto, ir combinando con la toma de agua, el vaso de agua natural. Evitar las bebidas muy frías y excesivamente calientes. Hacer un calentamiento vocal antes de hacer tu exposición a tu trabajo. Un docente que va a dar clases a la mañana, bueno, calentar un poco la voz antes de llegar al aula. ¿Algunos trabalenguas? También, eso más también para lo articulatorio y para expresarse más claramente. Sí. Y poner en marcha el aparato fonador antes de ponerte a hablar durante las horas que requiera tu actividad, digamos. Claro, fundamental y me sirvió mucho para mí, te digo esos consejos, porque bueno, trabajamos por ahí con la voz y es importante seguir estas recomendaciones porque realmente dan resultado, hay que hacer caso y hay que prestar atención, sobre todo saber escucharnos con respecto a nuestra voz y ver cómo está funcionando todo eso. Y siempre, no sé, me parece, ¿no? Pero si algo no funciona es porque algo está pasando. Así es. Ver detrás qué hay, ¿no? De nuestra voz, que esté agitada, que sea más difónica o menos difónica, que haya ahí un hiatus dando vuelta, algo anda pasando, ¿no? Sí, siempre tenemos que saber escucharnos tal cual y acá, más que nunca, porque nos está hablando. La voz es mucho el reflejo también de nuestra salud, como les dije antes, tanto física como emocional. Y bueno, no dejar pasar esta oportunidad de también atenderla, porque realmente los que trabajamos con la voz y por allí se nos presenta mucho el paciente que viene ya con la patología instalada, se valora mucho este recurso de comunicación y de interacción. Cuando lo perdemos o cuando perdemos todo su potencial, ahí le damos la trascendencia que realmente tiene. Claro. Betina, te agradecemos mucho porque fueron consejos simples, útiles, que todo el mundo puede hacer y que debemos cuidar nuestra voz, por supuesto. Bueno, qué mejor que en el Día Mundial de la Voz haber escuchado todo eso de tu boca, ¿no? Desde tu boca o desde tu profesionalismo como fonoaudióloga. Así que te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a vos y saludos para todos. Bueno, que tengas buenas noches, Betina. Buenas noches. Gracias.